esta oportunidad vamos a desarrollar una segunda parte del tema de la pornografía. En esta oportunidad, nuevamente vamos a contar con la visita del doctor John Jairo Camargo. A nuestro invitado le saludamos y le decimos una vez más muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Doctor John Jairo Camargo, bienvenido. Gracias nuevamente por estar en los estudios de Cielos Abiertos, turradio.com. Muy buenos días. Dios le bendiga a usted, todos los oyentes. Sí, qué bueno estar aquí una vez más para poner un granito de arena en la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quisiera empezar por hacerle una recomendación a la gente que nos escucha, si les es posible en este momento tomar nota. Excelente, porque eso hace que vaya uno aprendiendo más, ¿no? Y olvida uno menos las enseñanzas. Pastor, cuando uno habla con la gente, no solo de este tema de la pornografía, sino de otros muchos temas, generalmente la gente se remite a cuestionar el hecho de que hay muchos términos y hay muchas palabras que la Biblia no menciona de manera explícita. Por ejemplo, si nosotros hablamos de pornografía, cualquier persona podría decir, pero es que la palabra pornografía no está en la Biblia. Por supuesto que no está. Pero el hecho de que no esté no significa que Dios nos dé el aval para practicar pornografía. Es como el cigarrillo. La Biblia no dice no fumarás, ¿no? La Biblia no menciona la palabra marihuana, cerveza, whisky. Pero el hecho de que no estén estas palabras, estos términos, no significa que la Biblia nos dé el aval para hacer ese tipo de cosas. Entonces, en este punto tenemos que tener muy claro dos cosas. La primera, que cuando nosotros miramos la palabra de Dios literalmente nos plantea cosas que son de conciencia y hay cosas que son de doctrina. ¿Cuáles son esas cosas de conciencia? Las cosas de conciencia son todas aquellas cosas que, aunque no están de manera explícita en las Escrituras, de una manera u otra, Dios nos restringe en la ejecución de esas cosas. Me explico. La Biblia dice, por ejemplo, no os embriaguéis con vino. Entonces hay quien diga, por eso, yo me estoy embriagando es con cerveza. Entonces yo no estoy transgrediendo ningún principio. No. Aquí la palabra vino está generalizada, ¿no? A todo lo que sea una bebida que nos lleva a perder el control. Y las de doctrina son todas aquellas que están explícitas en la palabra. Por ejemplo, no matarás, ¿verdad? No codiciarás la mujer del prójimo, no mentirás. Son cosas que la Biblia las dice de manera explícita. Pero la pornografía es un tema que la Biblia no lo menciona directamente. ¿Significa que la palabra nos da el aval de tener este tipo de prácticas? Por supuesto que no. Y tenemos que ir a una cita bíblica. Yo les invito a que me acompañen a Primera de Juan en el Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 16. Mientras usted se ubica allí, en Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 16, quiero decirle lo siguiente. La palabra de Dios, pastor, menciona tres categorías principales de pecado. Tres categorías principales. La primera es los deseos de la carne. Ya vamos a mirar un poco eso que es. La segunda es los deseos de los ojos. Y la tercera es la vanagloria de la vida. Es decir, en estas tres categorías se agrupan o se reúnen los pecados que hay en el mundo. Y la palabra de Dios dice aquí en 1 Juan capítulo 2, 15 al 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí menciona las tres categorías, los deseos de la carne, la primera, los deseos de los ojos, la segunda, y la vanagloria de la vida, la tercera, no proviene del Padre, sino del mundo.
Cuando nosotros hacemos una aproximación y empezamos a profundizar las escrituras, porque entre otras cosas muchas veces cometemos el error de leer la Biblia por encima, ¿no? De pasada, pero no hacemos lo que el Señor nos manda en la palabra, que es escudriñar, ¿no? Entrar a profundizar. Tenemos que mirar el significado de palabras que son muy claves y nos ayudan a entender esto que el Señor nos está diciendo. Por ejemplo, empieza esta porción diciendo: no améis al mundo. La palabra améis viene de una raíz griega. Recordemos que la palabra es escrita en 3 idiomas, ¿no? El Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego y algunas pocas porciones en arameo. Bien. Entonces tenemos que mirar la raíz griega y hebrea. Hay gente que estudia la palabra y comete el error con una buena intención, pero es un error de ir a mirar el diccionario Larousse o ir a mirar en la Real Academia Española de la Lengua qué significan las palabras, y resulta que tanto el hebreo como el griego son idiomas muy diferentes al nuestro. Entonces tenemos que mirar es el original. La palabra améis viene de una raíz griega que es agán, y esta palabra significa amar mucho en un sentido social. Amar mucho en un sentido social, dando el primer lugar. Mire esto tan interesante. Entonces, cuando nos dice la palabra no améis al mundo, nos está hablando el Señor de no amar tanto en un sentido social lo que hay en el mundo, lo que el mundo ha creado. La pornografía es una creación del mundo, poniéndolo en el primer lugar. No améis el mundo. Y esta palabra mundo significa cualquier cosa que no sea Dios. Es darle el primer lugar a cualquier cosa que no sea el Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nos describe en el versículo 16 esas 3 principales categorías de pecado que están en el mundo. Los deseos de la carne, empecemos por ahí. Y ahí es donde empezamos a encontrar una luz de la posición que tiene la palabra frente al consumo de material pornográfico. Los deseos de la carne, ¿qué son, pastor? La palabra deseos viene de una raíz griega que es epithumia, que traduce codiciar apasionadamente. Mire esto tan tremendo. Entonces la pregunta es: cuando una persona empieza a consumir material pornográfico, ¿acaso no está codiciando apasionadamente? Claro, está sin control. Está sin control, está perdiendo el control. Entonces, los deseos de la carne, cuando habla la palabra de deseos, habla literalmente de codiciar apasionadamente. Pero la palabra carne viene de una raíz griega sarx, con X al final, que hace referencia al cuerpo humano, literalmente a nuestro cuerpo, en este caso. ¿Sí? Entonces nos está diciendo aquí la palabra: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es decir, es una categoría de pecado que la palabra nos está estableciendo, y donde literalmente nos está diciendo los deseos de la carne es codiciar apasionadamente los apetitos de este cuerpo. Cuando una persona se deja llevar por la pornografía, está cayendo en esta categoría de pecado, porque se está dejando dominar por la carne, y la carne empieza a decirle qué es lo que debe hacer. Y eso es algo normal en los seres humanos, esa lucha es normal, pero gracias a Dios nosotros tenemos las herramientas para ser libres de eso, que es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, de una manera magistral, en el capítulo 7 de Romanos, habla de esa lucha que él tenía, ¿no? Dice: queriendo hacer lo bueno, no lo hago, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero si nos fijamos en ese capítulo 7 de Romanos, al final él da la salida. Él dice: gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. La salida es Cristo, la libertad que Él nos dio. Entonces, literalmente, la posición de la palabra, tenemos que ser muy claros, con respecto al consumo de material pornográfico, es precisamente que no se debe hacer, porque estamos transgrediendo principios bíblicos que están establecidos. Y aquí tenemos el primero: todo lo que hay en el mundo, los deseos
de la carne. Esos deseos de la carne son parte de este mundo, de este sistema de cosas que va en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Y una de las primeras cosas que nosotros tenemos que sujetar, pastor, pues son nuestros pensamientos. Cuando una persona se expone al consumo de material pornográfico, está llenando su mente, podríamos decirlo, de combustible, ¿no? Y ese combustible está haciendo que se produzcan muchos más comportamientos, muchos más pensamientos, acciones, de hecho, como lo mencionamos en el programa anterior, que le van a hacer a la persona cada vez más difícil detenerse, parar. Entonces, tenemos estos deseos de la carne. En segundo lugar, nos menciona los deseos de los ojos. Aquí ya menciona los ojos específicamente. ¿Por qué razón? Resulta que los ojos, pastor, en el Antiguo Testamento, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, los ojos están relacionados con el deseo y especialmente con el deseo sexual. Y tenemos que recordar el caso, por ejemplo, del rey David con esta mujer hermosa, dice que era muy hermosa, ¿no? Betsabé. Y él vio, dice la palabra, que él la vio, ¿cierto? Es decir, hubo una información que entró ¿por dónde? Por los ojos. Pero hay una cosa muy curiosa. Este es un problema que tiene el ser humano desde muchísimo tiempo atrás, porque si nos vamos para Génesis capítulo 3 versículo 6, dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces empieza este versículo 6 en Génesis capítulo 3 diciendo: vio la mujer. Una persona, pongamos el ejemplo, que nace sin el don de la vista, que ha sido ciega toda su vida, va a ser muy difícil que sea esclavizada por la pornografía. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que allá adentro, neurológicamente, psicológicamente, cognitivamente, la persona, hay información que no tiene. Por ejemplo, la persona se tiene que imaginar cómo es una manzana. La persona la palpa, ¿cierto? Se les trata de hacer una descripción de cómo es el color rojo o amarillo o azul, pero el impacto no va a ser el mismo a una persona que tiene un ingreso de información por este sentido visual. Tenemos que decir que el 70% más o menos de la información que entra a nuestro cerebro es a través de los ojos. Por eso debemos tener cuidado, tanto cuidado con lo que nosotros estamos mirando. Entonces los deseos de los ojos tienen que ver en el Antiguo Testamento con un deseo y especialmente con deseo sexual. ¿Por qué? Porque era a través de los ojos que los hombres tropezaban. Estamos hablando de esa época, porque hoy pasa lo mismo. Estamos hablando de esa época. Tenemos el caso también de Sansón, ¿no? Con Dalila. Yo me pregunto esto: si Sansón hubiera sido ciego, ¿hubiese tenido el mismo impacto Dalila en su vida? Por supuesto que no. Y por allá del Medio Oriente es que son muy famosos y de allá se originan todos estos bailes que son muy sensuales, ¿no? Un baile de estos es sensual porque usted no solo está escuchando la música, sino que está observando, ¿cierto? Entonces el Señor es muy delicado, el Señor es muy claro en su palabra, en que el consumo de material pornográfico nos va a terminar haciendo daño. Una persona que consume material pornográfico, que se ha dejado dominar de esta situación, es una persona que se fue metiendo, se fue enredando y que literalmente empezó amando las cosas que están en el mundo. Entonces, aquí en este punto tenemos que hacer la reflexión, y es que muchas veces, pastor, nosotros tenemos problemas, incluso, tengo que decirlo, hay personas que de pronto no han llegado a un extremo de esclavizarse de la pornografía,
pero que sí tienen problemas incluso en su desempeño sexual, en su intimidad con su pareja. ¿Por qué razón? Porque hay muchas cosas de información que ha entrado a través de los ojos, los deseos de los ojos, que tergiversa muchas cosas dentro de nosotros, y eso hace que nos desbordemos en esos deseos de los ojos. Es imposible no mirar, pero una cosa es, pastor, que yo observe algo accidentalmente, y otra cosa es que yo me quede mirando para codiciar, para alimentar los deseos de mi carne y los deseos de mis ojos. Son dos cosas totalmente diferentes. Con razón le escuchaba algún día decir a alguien, no somos responsables de la primera mirada en muchos casos, pero sí de la segunda. Digamos que usted está en su trabajo, mire cómo opera este tema. Usted está en su trabajo y un compañero o una compañera de trabajo le dice, oiga, ¿sí se ha fijado de fulanita que tiene unas piernas muy bonitas? Esa persona le está dando a usted esa información porque él ya vio las piernas de la persona, ¿no? Usted va a quedar con una curiosidad. Se va a quedar con la curiosidad ¿de qué? De mirar las piernas de la compañera. Y en ese sentido se empiezan a alimentar los deseos de la carne. Es increíble, pastor. Claro. Tengo que decirlo con mucho respeto y mucho cariño de todas las personas que nos escuchan. Pero es increíble, además de lamentable y doloroso, que las redes sociales, teniendo el poder que tienen para llegar a tanta gente, de hecho usted nos está escuchando gracias a la internet, no aprovechemos los que conocemos de Dios para hacer luz en medio de las tinieblas. Y el Señor dice, si la sal perdiere su sabor, si usted se come una cucharada de sal, no va a ser agradable la sal. Nosotros no estamos llamados a hacer chocolates que le agradamos a todo el mundo. De hecho, el evangelio no es muy agradable para mucha gente. Estamos llamados a ser sal. ¿Y debemos ser sal en qué? En medio de tantas tinieblas. ¿A qué me refiero? Que literalmente la gente tiene su red social, pero no aprovechan la red social para evangelizar, sino muchas veces para alimentar este tipo de cosas. A mí me llegan mensajes que yo me quedo pasmado de gente que dice conocer de Dios, pero que no son luz, y por el contrario están alimentando los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y hay una tercera categoría que es la vanagloria de la vida. Esta palabra vanagloria, pastor, viene de una raíz griega que es alazoneia, con Z, alazoneia, que significa jactancioso. En el Antiguo Testamento el judaísmo condenaba de una manera muy fuerte la arrogancia y la jactancia. La vanagloria de la vida es buscar directa o indirectamente la jactancia. Entonces, yo mantengo una actitud de jactancia frente a lo que tengo, frente a lo que logro, frente a los estudios, frente a la experiencia profesional, frente al prestigio que acumulo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos hasta aquí tres principales categorías de pecado a través de las cuales el Señor nos está diciendo, no améis esas cosas. La pornografía es un tema que pertenece al mundo, produce mucho dolor, y es un problema que termina saliendo a la luz tarde o temprano. Yo he tenido, pastor, en consulta y en terapia, uno encuentra, con el respeto de todas las personas que son colegas profesionales que por supuesto no conocen de Dios, diciéndole a la gente, masturbarse no es malo, mirar pornografía no es malo, por ejemplo, pero la verdad es lo contrario. Y solo para poner un caso del daño que esto puede hacer, en alguna ocasión una pareja que estuvo en terapia conmigo, el esposo tenía un problema de eyaculación precoz. Resulta que el cerebro, pastor, se acostumbra a unos tiempos de estímulo y de respuesta. Pero cuando este muchacho se casa, empieza a tener este problema, a manifestarlo con su esposa, por la sencilla razón de que ya la relación sexual no era como una autoestimulación, como el masturbarse, sino que la relación sexual ya tenía que durar mucho más. Este hombre durante muchos años alimentó los deseos
de los ojos, los deseos de la carne, y detrás de esta palabra deseos también está el apetito. Nosotros los seres humanos tenemos diferentes apetitos. Tenemos un apetito sexual que es normal tenerlo, pero Dios también nos dio un dominio propio. Tenemos un apetito físico, hay personas que comen más que otras. Hay un apetito emocional, la necesidad de ser querido, amado. Hay apetito psicológico, de ser respetado, de ser tenido en cuenta, de ser valorado en su trabajo, en sus cosas. Entonces, cuando la palabra nos habla de concupiscencia, nos está hablando no solo de algo sexual, sino que nos está hablando de un desorden en esos apetitos. Y cuando nos desordenamos en esos apetitos es cuando empezamos a tener problemas. Muy bien. Otra cita que yo quisiera que miráramos, pastor, hoy es Sí, señor. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Gálatas capítulo 5. Esta es una porción muy conocida por los creyentes, que habla de las manifestaciones de la carne, ¿no? Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí nos hace en el versículo 20 y 21 un listado de manifestaciones de la carne, pero hay una cosa muy curiosa. Empieza por cosas relacionadas con lo sexual, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Sigue diciendo el 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero me voy a concentrar en las primeras 4, que son las más directamente relacionadas con el tema de la pornografía. Está el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Sabemos que el adulterio es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que la fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero la inmundicia, ¿qué es, pastor? La inmundicia viene de una raíz griega que es akatsarsia, y traduce impureza profunda. Entonces, la inmundicia tiene que ver con todas aquellas cosas que ya no solo rayan con el pecado, sino que rayan también contra la naturaleza. Entonces tenemos, por ejemplo, que las personas que consumen material pornográfico terminan generalmente en comportamientos inmundos, es decir, que rayan contra contra la naturaleza humana. Entonces vemos gente que termina, por ejemplo, yo también conocí el caso de una pareja cuyo esposo era una persona aficionada al consumo de material pornográfico, y llegó a un punto tal que él quería que todo lo que veía a través de este material pornográfico quería replicarlo con su esposa. Ella viene a una consulta, a una consejería, y ella, muy afligida, dice: yo tengo este problema y ya no sé cómo manejarlo, porque si yo no accedo a los requerimientos que él me está pidiendo, yo me veo en un problema de discusiones, de maltrato, etcétera, etcétera. Entonces, y me decía con mucha razón, hay cosas que él me pide hacer que ya son inmundas, ya rayan con comportamientos que van en contra de la naturaleza, y uno de ellos es el sexo anal. Y tengo que decirlo de una manera muy clara, que esto va en contra de la naturaleza y es susceptible de generar muchos problemas a nivel de salud, a nivel de cáncer, no solo en la mujer, sino también en el hombre, ¿sí? Porque el ano no fue diseñado por Dios para este tipo de prácticas sexuales. Y bueno, tenemos que ser muy claros, porque a mucha gente ve la palabra de Dios como un manual de prohibiciones y como un manual de cosas sin sentido, donde no se quiere dejar que el ser humano sea feliz. No es así. El ser humano por naturaleza necesita parámetros. ¿O qué padre o qué madre no pone unos parámetros mínimos para el comportamiento de sus hijos? Es natural que hayan unos parámetros. Dios Padre, a través de su palabra, también nos establece estos parámetros, y no lo hace porque literalmente
Dios está aburrido, no tiene nada que hacer y quiere entretenerse amargándonos la vida y no dejándonos ser felices, entre comillas felices. No, necesitamos unos parámetros, Dios los pone porque Dios sabe lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno para nosotros. Porque muchas parejas están incurriendo en una serie de comportamientos que, sin saberlo, están transgrediendo la palabra de Dios. Un principio muy sencillo que lo encontramos a través a lo largo de la palabra es que el desempeño en la intimidad, la sexualidad es una oportunidad que Dios nos da a los seres humanos de crecer, de enriquecernos mutuamente en el matrimonio. Eso es la sexualidad. Toda práctica que atente en contra de la dignidad de alguno de los miembros de la pareja, en contra de su autoestima, en contra de su salud física, en contra de su salud moral, de sus principios, no se debe tolerar y no se debe permitir al interior de la pareja. Ese es un principio general. Todo lo que sea una actividad sexual que no le haga sentir bien a usted, mujer, que no le haga sentir bien a usted, hombre, no se debe practicar. Entonces, en ese sentido, la vida sexual debe ser el producto y el fruto de un consenso y de un acuerdo, pero ojo, que a pesar de ese acuerdo no nos estemos saliendo de los principios de la palabra, porque una pareja puede decir, pero es que ambos estamos de acuerdo con el sexo anal. Ya ustedes los dos están transgrediendo principios de la palabra de Dios. Entonces, ¿y cuál principio estamos agrediendo si tenemos esa práctica? Pues estamos cayendo en una inmundicia, pastor. Es correcto. En un comportamiento inmundo. Por eso Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Entonces nosotros no debemos tener la práctica de cualquier tipo de comportamiento que sea inmundo. Y aquí voy a decir algo que puede generar mucha polémica en muchos sectores, pero hay que decirlo porque hoy estamos hablando sobre la base de la palabra de Dios. Pastor, muchas parejas acuden, digamos que llevan muchos años casados, y como una manera de dinamizar, ¿no? Dicen, de innovar, de hacer cosas diferentes, acuden a muchas cosas que incluso, lo tengo que decir con vergüenza ajena, pero lo tengo que decir, muchos profesionales en psicología están literalmente recomendando este tipo de cosas. Entonces le dicen a la mujer, vaya y practique el baile de los 7 velos y disfrácese y sorprenda a su esposo. Entonces compren objetos y aparatos para autoestimularse. Yo le digo algo hoy a la gente. Desde el punto de vista bíblico, yo no recomiendo esto, ni siquiera desde el punto de vista psicológico. Lo dijimos en el programa anterior, el cerebro humano no está diseñado para ser sobreestimulado. Pastor, tuve el caso de una pareja que el esposo me decía que estaban los dos en consulta y él me decía un día que él llegaba del trabajo, llegaba muy cansado y se asustó porque encontró a la esposa disfrazada de gata, ¿no? Sí, entonces ella pues se asesoró, y obviamente no con alguien que conociera la palabra, un profesional que conociera la palabra, y ella, bueno, fue y compró su disfraz de gata, y al esposo le pareció pues muy bonito el detalle, pero yo le pregunté a ella, bueno, ¿y qué va a pasar cuando se le acaben todos los disfraces? ¿Por qué? Porque la primera vez, lo que hablábamos del sobreestímulo, de la dopamina, la primera vez le va a funcionar. La segunda vez, de pronto. La tercera vez, más o menos. La cuarta vez ya el esposo no quiere ver más gatas en la casa, de pronto quiere ver una enfermera o una colegiala. Y yo le quiero decir esto a las mujeres: cuando usted permite que su esposo, así sea su esposo, la mire con lujuria, es muy probable que esta persona va a mirar con lujuria a muchas otras mujeres. Y en eso tenemos que ser muy claros. Entonces, con respecto al tema de la práctica sexual, Dios nos dio a nosotros la facultad, la capacidad de mantener vivo el amor, de mantener viva esa chispa. Lo que pasa es que nosotros descuidamos cosas esenciales de la pareja. Esto ya será otro tema en otra oportunidad, que no debemos descuidar.
porque nos volvemos muy viscerales en la comunicación se vuelve muy básica, como con los hijos. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Cuando llamamos a la esposa ya no es para un detalle bonito, sino para preguntarle si pagó el recibo del agua, o el recibo del teléfono, o recordarle que hay que pagar tal cuenta, y eso trae muchos problemas, ¿no? Muy bien. En el versículo 21, aquí mismo en Gálatas, dice, continuando con ese listado, envidias, homicidios, borracheras. Mire que aquí menciona otra cosa y dice orgías. Hoy lamentablemente tenemos, pastor, como todo, nos llega de otras partes y lo adoptamos, ¿no? Como moda. Tenemos esto de los bares swingers, ¿no? Y ahora es muy común el intercambio de parejas. Y cuántos hogares destrozados, cuánta confianza dañada, cuántas personas enfermas, no solo físicamente, sino espiritualmente y psicológicamente. Espiritualmente también hay una contaminación terrible cuando se caen todas estas cosas. Eso también hace parte de esa inmundicia. Y dice, y cosas semejantes a estas. Es decir, el Señor aquí no cerró el listado, lo dejó abierto, por el contrario, porque dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, esta palabra practicar significa en el griego desempeñar o ejecutar de manera repetida o habitual algo. Eso significa la palabra practicar. Aquí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien. Tenemos que ir a otra porción de la palabra, pastor. Sí, señor. También que nos da luces con respecto a este tema de la pornografía y por qué nosotros debemos ser tan radicales en este tema. Y es Mateo capítulo 5, donde el Señor Jesús está hablando en los versículos 27 y 28. Y aquí hay algo bien interesante. Dice la palabra, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. La pregunta es, cuando una persona consume material pornográfico, sea una mujer o sea un hombre, ¿acaso no está incurriendo en esta falta que el Señor está mencionando aquí en Mateo 5, 27, 28? Por supuesto que sí. Y el Señor dice, pero yo les digo, Él está mencionando un mandamiento que la gente ya tenía, que era no cometer adulterio. Pero el Señor Jesús le da una profundidad mucho mayor. Dice, mire, con solo mirar. Porque antes en la ley el que cometía era lo que era sancionable, ¿no? El que cometía, es decir, el que caía en la acción de hecho, el que literalmente iba y hacía. Pero nadie condenaba o nadie hablaba del mirar. En cambio, el Señor Jesucristo sí pone un parámetro mucho más riguroso y nos está diciendo el que mira a una mujer. Aquí esta palabra mujer se puede entender como genérica aplicable a hombres y a mujeres hoy día, ¿verdad? Entonces, el que mira a una mujer y la codicia. Digamos que estamos en un lugar público, en un centro comercial, y estamos conversando y de pronto usted voltea a mirar a alguien y volteó a mirar a su izquierda o a cualquier otro lado y en su mirada se cruzó una mujer o se cruzó un hombre. ¿Significa eso que yo estoy codiciando a esa persona? No necesariamente. Aquí la palabra es clara, dice el que mira y codicia. Yo puedo mirar a una compañera que es muy bonita, pero no necesariamente estarla codiciando. Si yo me detengo a mirarla, ¿cierto? A detallarla, y de ahí hacia adentro en mi mente y en mi corazón empiezo a generar pensamientos,
¿verdad? Que no debo generar, entonces yo estoy entrando en una codicia. Es una codicia. Y debemos tener en cuenta que cuando se habla de mirar, también se habla literalmente, pastor, de mirar ya sea una revista, un catálogo de ropa interior, por la misma pornografía que hemos estado hablando de este tema, la televisión, y una de las estrategias publicitarias para subir rating hoy de muchos programas es la cosificación de la mujer, ¿no? Es convertirlas en un objeto de mostrar, de lucir. Entonces encontramos muchos programas de televisión donde muestran, la estrategia es mostrar a una mujer hermosa, y muchos de esos programas tienen un rating muy alto porque quienes sintonizan el programa pues lo que quieren es ver a esa persona. Entonces mira significa a cualquier cosa, ya sea televisión, fotos, revistas, periódico, internet, etcétera. No solo que usted miró en la calle o miró solo pornografía, sino que hace referencia de manera global. Muy bien. Esta palabra mira viene de una raíz griega que es blepo. Blepo significa mirar y guardar en el corazón. Entonces fíjese a lo que el Señor está haciendo referencia. Cualquiera que mira a una mujer o a un hombre y le codicia, le desea. Entonces hay gente que, por ejemplo, por WhatsApp o por Facebook, ponen la foto de alguien muy atractivo o muy atractiva, y para ellos no están codiciando. Hay que hacer una reflexión, pastor, y tenemos que hacer un ejercicio de honestidad. Realmente confrontarnos con la palabra si no hay codicia en el corazón. Y esta palabra codicia significa, viene de una raíz griega que es epizúmeo, que traduce poner el corazón sobre. Entonces, mire, dice la palabra, pero yo les digo que cualquiera que mira y guarda en su corazón a una mujer y la pone en su corazón ¿sobre qué? Sobre la palabra. Sobre la palabra. Ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Mire lo tremendo y lo delicado que es la palabra en este punto. Entonces esta palabra codiciar es poner el corazón sobre. Significa anhelar, ansiar, desear. Y ciertamente, pastor, siendo honestos, y esto es un ejercicio que nos corresponde absolutamente a todos los seres humanos, nosotros debemos entender que somos carne. La Biblia dice que el que se crea firme, cuide que no caiga. Nosotros somos carne y nosotros en ese sentido debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado en el trato, debemos tener cuidado en la forma en la que hablamos, en las palabras que utilizamos, ser lo más limpios, ser lo más higiénicos, ser lo más santos que nos sea posible, lo más apartados que nos sea posible. Cuando nosotros nos damos la oportunidad, pastor, de abrir la puerta con cosas pequeñitas, podemos terminar lamentablemente en cosas muy grandes. El rey David, cuando tenía todo su ejército en la batalla, en vez de estar con ellos dirigiendo como era lo tradicional en esta época, él estaba en su palacio, en la comodidad de su palacio, y le llegó una información que él vio y no tuvo la fuerza, no tuvo la fortaleza para parar eso. Y en ese sentido debemos tener cuidado. Yo quiero en este punto decirle a la gente, si usted está haciendo cosas que están abriendo las puertas a el consumo de material pornográfico, le está abriendo la puerta a muchas cosas. Le está abriendo las puertas también a cosas espirituales, en su casa, en su hogar, cosas que le pueden terminar haciendo un daño que no se alcanza a imaginar. Pastor, el enemigo Satanás es experto mostrándonos solo una cara de la moneda. La pornografía es la mentira más grande que se le puede vender a la gente.
Usted no se imagina en consulta cuánta gente viene con problemas de carácter sexual en su vida íntima de pareja, y en la gran mayoría de estos casos hay literalmente una distorsión y son personas que han consumido en el pasado material pornográfico. En un video que dura 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, lo que sea, se muestran cosas que no son reales, que no se viven en la realidad. La vida sexual fue dada por Dios porque, pastor, valga la oportunidad para decir que la capacidad de sentir, la capacidad de excitarse, la capacidad de sentir placer es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios nos dio tanto a hombres como a mujeres, pero que lo tenemos que vivir dentro de unos parámetros. Pero el Señor también nos dio un dominio propio. Y ese dominio propio tiene que ver con un ejercicio voluntario de cada uno de nosotros por tener un control. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice la palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces la persona que está consumiendo material pornográfico no solo está cayendo en un pecado de inmundicia, de lascivia, en muchos pecados, sino que además está cayendo en el pecado de la idolatría. Lo dice la palabra. Es una forma de idolatría. Entonces, dice la palabra: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice aquí: haced morir pues. Y aquí quiero decir lo siguiente. La palabra dice, Colosenses 3:5, dice: haced morir pues. Esta palabra pues era una palabra, un término que en esta época se utilizaba como decir hoy: me hace esto ya. Es como cuando el papá o la mamá le dice al hijo algo de manera terminante y con mucha autoridad: me hace el favor y va y me tiende la cama ya, no más. Eso significa esa palabra pues. Entonces es un mandamiento, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero esta palabra, esta expresión, haced morir, no significa vaya donde el pastor que le imponga manos para que usted sea libre. No significa eso. No significa voy a ir a una iglesia para que oren por mí y yo ser libre de esto. No. La palabra dice: usted que le ha dado vida a eso dentro de usted, hágalo morir. Usted haga ejercicio de ese dominio propio, haga ejercicio de esa templanza, haga ejercicio de ese control, de esa capacidad que le dio Dios de tomar decisiones. La vida está llena de decisiones y tomamos decisiones todos los días. De hecho, la ropa que usted tiene puesta hoy es el fruto de una decisión que usted tomó esta mañana. El pantalón que usted se puso fue una decisión que usted tomó. Los zapatos, la chaqueta, la camisa, etcétera, es una decisión. Son decisiones que usted ha tomado. Tomamos decisiones y muchas de ellas son equivocadas. Quizás muchos han tomado la decisión de empezar a mirar, a consumir material pornográfico y ahora no sabemos qué hacer. La respuesta es muy sencilla. Yo tengo que tomar la decisión de alejarme de eso.